Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Es para mí realmente un honor el estar el día de hoy aquí con ustedes. Siempre se siente uno muy a gusto en tu casa donde estudiaste y donde te formaron, ¿no? Entonces, no soy la excepción, me siento muchísimo, muy a gusto, me siento en mi medio con gente tan capacitada como la que está aquí presente el día de hoy. A Reinaldo, al ingeniero Pech, a la maestra, son gente que uno aprecia mucho y que le reconoce también su capacidad de trabajo y su experiencia. Cuando leen el currículum, la verdad es que me canso, porque no sabes en qué momento hiciste aparentemente tantas cosas, pero estoy seguro que todos ustedes, cada uno en su experiencia, también va a ir acumulando, y cuando llegue a mi edad, va a poder tener también unos 5 minutos de currículum, ¿verdad? Lo más importante de un currículum es lo que uno pudo hacer realmente en la vida, no solamente acumular el papel, sino qué fue realmente para lo que sirvió. Bien, a nombre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del delegado de la Profepa aquí en el Estado de Nuevo León, agradecemos muchísimo a la universidad y sobre todo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable el apoyarnos difundiendo esto que para nosotros es muy importante. Bien, cuando estoy enfrentando en este momento una contingencia, ya que tengo media hora para exponer algo que se llevaría en un curso más o menos de un mes. Pero vamos a proceder. La siguiente, por favor. Sí, gracias. No, me agrada así. Voy a necesitar de su ayuda. Por favor, imagínense los que puedan, no, todos nos podemos imaginar, aún los que nacieron después del 91, imagínense que estamos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en el 3 de mayo de 1991. En ese entonces todavía no se creaba la Profepa, en ese entonces había una secretaría, la Sedesol, había algunas licencias para que operaran algunas empresas, pero estamos ahí en Veracruz tomándonos un cafecito en Córdoba, en los Portales o lo que sea, y empieza un incendio y una explosión. Por favor, piensen no como, en este momento les pido que no piensen como químicos ni como ingenieros, piensen como un ciudadano normal, como una ama de casa que está preparando su desayuno, como un taxista que se dirige a su trabajo, como gente común. En ese momento, la gente se entera que ocurrió algo por el sonido de la explosión. Las láminas volaron cerca de como 3 o 4 cuadras. Tú no sabes qué es lo que está pasando, solo sabes que acabas de dejar a tu niño en la guardería que está en contraesquina de ese local. Pero le das gracias a Dios que a 1 cuadra están los bomberos y a 2 cuadras está el hospital del IMSS. Aparte, esa instalación está como a 10 cuadras del centro de la ciudad de Córdoba, del cuadro principal. Entonces tú dices, bueno, todo indica que vamos a poder controlar esto. No sé qué sea, pero vamos a poder controlarlo. Sin embargo, corres asustado, o llamas a gente para que saque a los niños. Hay también una escuela primaria a 1 cuadra. Entonces, inmediatamente desde tu trabajo, desde el lugar donde estés, tratas de ver quién va a sacar a tu familia de esa zona. Y cuando te vas acercando, empiezas a sentir una serie de síntomas, como temblores, vómitos, ataxia, lo que se le llama, mareos, y ves que a mucha gente le está pasando y no sabes qué hacer. Y nadie te ha dicho por qué está pasando eso. En la radio solamente dicen que es un incendio. A duras penas hay tránsitos en ese momento en Córdoba. La gente, los taxistas empezaron a sacar a los niños de las escuelas, los taxistas sin saber por qué, solo por el instinto de cuidar a la gente, ¿no? La siguiente, por favor. Los bomberos llegaron muy a tiempo, pero empezaron a intoxicarse inmediatamente. Nadie sabía qué era.
¿Cómo? Bueno, luego platicamos de los puntos. Luego ustedes me retroalimentan, ¿no? Ok, nadie sabía qué era. Los bomberos cayeron intoxicados, las gentes de las guarderías sacaban a los niños, algunos de ellos intoxicados. Los pocos hospitales que había en la zona quedaron saturados, no había suficiente atropina para controlar estos... sí, exactamente. No había suficiente, el gobierno estaba descontrolado, no sabían qué hacer, no sabían a quién recurrir. Y después de esto, por instinto, las madres de familia acordonaron la zona porque se dieron cuenta que quien pasaba por ahí empezó a caer como una nieve, como una pelucita, ¿no? Y quien entraba en contacto con ella, ellas se dieron cuenta pues, que empezaba con este cuadro que ya les mencioné. Por lo tanto, ellas acordonaron, por instinto acordonaron el área, ¿no? Después de unas horas, los taxistas la suplieron, porque los bomberos estaban ocupados en las cosas. Nunca intervino ninguna autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal, con la vergüenza, ¿verdad? Pero así fue. Los médicos sí estaban copados de trabajo en ese momento. Llegó el ejército y se aplicó el plan de N3. El plan de N3 sirvió para que los soldados se intoxicaran porque nadie sabía qué estaba pasando ahí, qué era. Entonces los soldados caían intoxicados. Después de un tiempo consideraron al otro día que la gente podría limpiar sus casas. Entonces algunos de ellos que estaban refugiados en otros lados regresaron y a limpiar las casas, ¿qué creen? Pues sí, cayeron otra vez. Exactamente igual. En ese momento empezó a haber una serie de ayudas de especialistas médicos y de alguno que otro químico que andaba por ahí, para empezar a dar alguna dirección de qué es lo que había que hacer. Cuando llegaron en el plan de N3, los soldados empezaron a aventar agua, algo que Rolando y yo estábamos comentando inclusive con Sergio, ¿verdad? Bueno, el instinto es, pues aviéntale agua, ¿verdad? Si es ácido, aviéntale agua a ver qué pasa, ¿no? Ha pasado mucho, inclusive en esta zona metropolitana, ¿no? En ese caso se hizo lo mismo. Nadie sabía qué era, nadie sabía qué estaba pasando. Por lo tanto, lo único que hicieron fue barrer esa especie de ceniza a las alcantarillas. ¿Y a dónde creen que iban a dar las alcantarillas? A los arroyos, a 3 arroyos que son los que van a dar al Río Blanco, al Río Blanco en Veracruz. Por lo tanto, en las riberas de los 3 arroyos, donde vive gente muy humilde, ¿qué creen que pasó? Una semana después seguía habiendo intoxicados. O sea, así o mejor llevado una emergencia, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿qué había ahí? Ni siquiera era una fábrica que sintetizara plaguicidas. Era una fábrica, era una empresa que los formulaba, es decir, tomas una cierta cantidad, lo diluyes para... Y fundamentalmente lo que había era paratión metílico, que es un plaguicida organofosforado, que es un tóxico agudo, que es el que causó pues todo el cuadro. Paraquat, que es un herbicida, pentaclorofenol, que es un organoclorado muy persistente en el medio ambiente y que se utiliza para, entre otras cosas, para las termitas y tratar las maderas, etcétera, etcétera. El 2,4-D, que es un herbicida que junto con el 2,4,5-T se utilizó en Vietnam para eliminar la maleza y poderse matar más a todo dar, ¿verdad? El lindano que se utiliza creo que todavía para... ¿cómo se llama cuando hay estos parásitos? Sí, tipo sarna, una cosa así. Se utiliza el lindano, que es hexaclorociclohexano. El diclorodifeniltricloroetano también se formulaba. En otras palabras, que ahí teníamos un coctelito.
Lo que pasó ahí adentro fue que estaba en tan malas situaciones esa instalación que hubo un cortocircuito, generó un incendio. El incendio generó la explosión. La explosión subió la temperatura de tal manera que estas sustancias no solamente se combinaron y sus efectos fueron sinérgicos, sino que generaron otras sustancias que no estaban presentes ahí. Cuando ustedes llevan a temperaturas elevadas algunas de estas sustancias, como el 2,4-D, pero no la llevan a suficiente temperatura y en el centro del Mar del Norte, como se le hace a los PCBs para eliminarlos, cuando no llegamos a esa temperatura tan alta, lo que generamos son dioxinas. Entonces se generaron dioxinas en la zona. Creo que la mayoría somos químicos, una molécula tan estable, imagínense la nube electrónica viajando en todos estos carbones, y bueno, es la sustancia química más tóxica en partes por trillón que conoce el ser humano hasta este momento, ¿no? Teratogénica, mutagénica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos minutos llevo? Ok, gracias. Bien, se me hace que la plática no va a poder avanzar mucho más. Hasta aquí vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué faltó? Más bien que hubo, ¿verdad? ¿Qué faltó? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me puede decir algo que faltó? Una sola cosa que faltó. Seguridad industrial. La planta estaba con un mantenimiento cero, no se le vigilaba. Si alguien de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o si hubiera existido la Profepa y hubieran pasado por ahí, la clausuraban. Muy bien. No, le faltó a la empresa y le faltó al gobierno. Alguien más, por favor, ¿qué faltó? Excelente, un análisis de riesgo. En ese entonces ni siquiera existían. Sin embargo, sí había manera de prever todo esto. En el análisis de riesgo, ¿qué se plasma? ¿Perdón? Sí, es decir, sabes cuál es el riesgo y sabes cómo manejarlo. Identificas el riesgo, exactamente. ¿Ustedes creen que los trabajadores sabían con qué estaban trabajando y cuál era el riesgo? ¿Que había hojas de seguridad? No. ¿Ustedes creen que alguna vez ellos hicieron un simulacro? Bien, ustedes, son alguien más de ese lado. ¿Qué faltó? Los bomberos, ¿por qué se intoxicaron? Porque no conocían. Entonces faltaba información. Por eso cuando una empresa dice, yo ¿por qué le tengo que poner al tanque que es de tanto y tanta capacidad? Pues para que cuando lleguen los bomberos y Protección Civil desde lejos empiecen a detectar y por teléfono qué es lo que hay ahí y a qué riesgo nos estamos exponiendo. Muy bien. ¿Qué me dijo que nos faltó? Identificación. Muy bien. Y capacitación, ¿no? Eso es algo fundamental. Capacitarse es algo fundamental. Parece a veces que está uno arando en la tierra, en el mar, y a los trabajadores de una empresa les tienes que volver a decir y ahora te traes otro conferencista diferente y ahora, para que se llegue a comprender la importancia de este tipo de cosas. No había suficiente información. Algo más, muchachos. Sería también, si fue en la instalación eléctrica, mantenimiento preventivo. Efectivamente, acorde con lo que dijo la compañera, mantenimiento preventivo cero. ¿Algo más? Sí, buenas prácticas de responsabilidad social, exactamente. Muy bien, correcto. Vamos a darle, por favor. Ok. A raíz de todo esto que pasó en Anaversa, afortunadamente, como dice el Dalai Lama, las cosas evolucionan. Estamos en otra sociedad en este momento, hay otra serie de regulaciones, se crearon algunas empresas, pero aún así, muy rápidamente tengo que decir que nuestra legislación y todo lo que hemos avanzado parece que es Gruyère. Tiene unos agujerotes de este vuelo. Entonces, pero la responsabilidad social, la cultura, y todos estos mecanismos de prevención son los que nos solventan esas deficiencias. Es justamente con eso como podemos salir adelante y podemos seguir avanzando muy fuertemente. Se creó la Profepa precisamente por la tragedia que el doctor Fernández ya señaló,
lo de la explosión en Guadalajara, aparte de cuestiones de tratados en el TLC. Fíjense cómo los problemas ambientales son una combinación entre una cuestión técnica, una cuestión social, una cuestión legal y una cuestión económica. Combínenlo todo, esos son los problemas ambientales. Si lo tratamos de enfocar de uno solo de estos puntos de vista, estamos siendo parciales y no lo vamos a resolver. La siguiente, por favor. Bien, se creó la Semarnat. La Semarnat es quien otorga permisos, licencias, es la normativa. La siguiente. La Profepa son los policías ambientales. Nosotros no autorizamos, nosotros simplemente vigilamos y sancionamos si la situación no es adecuada. La siguiente, por favor. Hemos evolucionado. La Semarnat tiene registrados actividades altamente riesgosas. Si excedemos la cantidad de reporte de algunas de estas, ya somos considerados una empresa de alto riesgo y caemos en el supuesto de una serie de responsabilidades ante Semarnat para que las vigile la Profepa, como lo que acaba de decir el compañero, los estudios de riesgo y el programa de prevención de accidentes que va ligado a ese estudio de riesgo. Si tenemos un PPA y no tenemos estudio de riesgo, pues por favor, digo, esa es una vacilada, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, algunos ejemplos de sustancias que con su cantidad de reporte, fíjense como el hidrógeno, el amoníaco, todo esto hay en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey en cantidades adecuadas. Por cierto, estas cantidades son, sobre todo las de hidrocarburos, son de todo lo que se presenta en la planta, no solo lo que está en el tanque, sino lo que está en tubería, porque hay instalaciones de 5,000, 6,000 empleados en los que esa tubería es muy considerable. Entonces hay que fijarse en esos detalles también. La siguiente, por favor. Ok, estudio de riesgo ambiental. La siguiente. Evaluamos el riesgo ambiental para proyectos y para cosas que son ampliadas o que no hicieron el proyecto originalmente. Los estudios de riesgo, si le dicen, yo no soy de alto riesgo, no tengo que hacer un estudio de riesgo. Espérate, si no eres federal, eres estatal. Y si no eres estatal, mejor ya no platicamos. La siguiente. Programa para la prevención de accidentes. La siguiente. Ok, la Profepa no solo es la que llega, golpea, clausura, también significa otra parte que le saca mucho provecho a todo lo que hemos estado platicando el día de hoy, y es la parte voluntaria. Yo represento el programa de auditoría ambiental en el estado de Nuevo León, que es la parte voluntaria de la Profepa. Como decían las tías, para resumir, se puede más con mieles que con hieles. Por convencimiento, de acuerdo con la empresa y de manera voluntaria, puedes aplicar cosas inclusive que no están normadas. Y no es juego, lo hago diariamente. Y eso lleva a unos alcances mucho más superiores y a brincar esos huecos del queso Roquefort del que platicamos hace rato. La siguiente, por favor. Cuando gusten, les invito a un café y les explico el programa de auditoría ambiental. La siguiente, por favor. Utilizamos auditores externos, porque si no, no podríamos tener un número de empresas tan grande como el que tenemos dentro del programa. La siguiente. Ok, este es el proceso. Cualquiera que ha sufrido una auditoría sabe de qué se trata. Este es el plan de la auditoría, se realiza, se presenta un informe. A veces hay desviaciones, hay un plan de acción. Cuando terminas el plan de acción, se te certifica. La siguiente, por favor. Lo bueno de tener una audiencia culta. Las medidas de prevención y mitigación de riesgos se clasifican, ok. La siguiente. Hay algunas medidas preventivas, aquí las mencionaron, la capacitación, el mantenimiento programado, las inspecciones. La siguiente, por favor. Medidas de control, bueno, todo lo que debemos de tener como control, sistemas contra incendios, dispositivos de seguridad. La siguiente, todo esto se tiene que ser revisado por auditoría ambiental en el rubro de riesgo, porque no son auditorías solamente de riesgos. Las medidas de atención en el caso de una emergencia, los pobres bomberos y la gente si alguien hubiera sabido lo que había en Anaversa, por lo menos hubiera habido algún equipo de este tipo. En toda la ciudad no había. La siguiente, por favor.
Ok, la siguiente. Vamos a darle. Esas cosas son cosas que hemos visto. Siguiente. Esas son solo definiciones. La siguiente, la presentación es de ustedes. Aquí la vamos a dejar. ¿Qué hace la Profepa? La Profepa ante emergencias ambientales debe de cuidar desde luego la salud de los seres humanos, pero sobre todo la del medio ambiente. Y nuestra actividad es una actividad preventiva antes de que suceda el evento. Durante el evento no somos autoridad para atender, solo para informarnos. Y después del evento, eso sí, si hubo suelo contaminado, si hay alguna medida que hacer para que no... Claro que sí tenemos que ver. La siguiente, por favor. Vamos a darle. Vamos a darle. Hay una serie de formatos con los cuales se presenta en el caso de algún accidente. La siguiente, por favor. Ok, la siguiente. Lo que tiende la Profepa es a tener un sistema a través de la COATEA, que ya la mencionaron y lo demás, para que haya una respuesta solidaria entre los 3 niveles de gobierno. Cuando no puede controlarse una contingencia dentro de una empresa con sus propios medios, hay que acudir a la instancia municipal, a la estatal, a los comités locales de ayuda mutua. Y se va escalando conforme sea necesario. Esto es un sistema que pretende la Profepa que quede maduro a nivel nacional. La siguiente, por favor. Nosotros generamos evaluaciones del programa de respuesta a emergencias. Es algo muy interesante porque en papel tu programa de prevención de accidentes, todo tu estudio de riesgo, todo puede estar perfecto, pero a la hora de que lo llevas a campo, esa es letra muerta. Y lo que pasa en la realidad es muy diferente. Nos hemos encontrado cosas fabulosas en estas evaluaciones del programa de respuesta a emergencias. En este momento está realizándose varias aquí, una, la de frontera, y varias, una en copropiedad aquí de aquí me voy, a copropiedad porque están haciendo un EPRE en NEMAC, en la refinería. La siguiente, por favor. Esta evaluación de respuesta a emergencias, la siguiente. Se necesita primero definir el escenario del simulacro. No puede ser cualquier escenario. Vamos a evacuar a la gente. No, chiquito. Tu estudio de riesgo dice que tu principal riesgo es la explosión de tal. Vamos a simular eso. Definición del escenario: simulacro de gabinete y de campo. Simulacros pueden ser parciales o totales. La capacitación, la coordinación de la atención, la difusión, etcétera, etcétera. La siguiente. Ya acabé, ¿ya me pasé? Órale. Bien, les quisiera agradecer mucho. Es un poco difícil hablar de tantas cosas inclusive de repente uno se vuelve un poco frío. Por ejemplo, cuando mencioné lo de Anaversa, es difícil. Y uno tiene que hacerlo pues como profesional de una manera muy fría, pero en el fondo lo que te mueve tiene que ser otra cosa. Es lo que dije a un principio de la presentación: los conocimientos no sirven de nada si no los aplicamos bien, no a tu beneficio personal ni cuestiones muy egoístas, sino a situaciones pues de beneficio colectivo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Químico. Tenemos tiempo para unas preguntas. Químico, además de felicitar su exposición, que ha sido muy clara y bastante provechosa para todos, fíjese que hace unos años, estando en Canacintra, en la Ciudad de México, fui invitado a participar a una reunión donde se tocaron diversos temas, pero uno de ellos era una queja que los oficiales mostraban a la Profepa, diciendo que grandes industrias pues estaban siendo obligadas a atender precisamente estos aspectos de prevención de accidentes, ¿no? Pero que había una nube muy grande que incluso los rebasaba, sumándolas todas esta nube de pequeños industriales que no observan la ley
y que esos son los que causan el mayor número de eventos al año y de muertes. Incluso ellos mostraron ahí algunas evidencias de esto, es decir, los pequeños talleres de imprenta, incluso algunos de ellos ni siquiera registrados ante la ley, ¿no? Entonces ellos decían que era una competencia desleal porque finalmente muchos de estos pequeños estaban causando grandes estragos y estaban haciendo que la ley se modificara constantemente. Ahora, yo me pregunto una cosa, claro, será difícil ver a todos ellos, ¿no? Ponerlos, digamos, en evidencia, pero ahí es donde entra la cultura ciudadana. Digamos, estos días nacional de preparación y de respuestas focalizan, desde mi punto de vista, a los grandes, a los que tienen mayor riesgo, pero no alcanzan a ver los otros, ¿no? Y somos un país que además le estamos apostando a la pequeña y mediana empresa. Entonces, yo creo que deberíamos intensificar, y esa es una pregunta para usted, ¿qué piensa acerca de la socialización de estas acciones para volver una cultura global? Digamos, todos somos usuarios de químicos y todos somos afectados por los químicos. Sí, muy amable. Totalmente de acuerdo. Miren, por la premura, luego de repente uno tiene que mandar paquetes de información muy concretos en relación a las posturas de uno. A mí se me pasó decir algo que yo tenía pensado decir también. Una empresa de altísimo riesgo, bien cuidada, es de mucho más bajo riesgo que una pequeña empresa de poco riesgo, muy mal cuidada. Lo hemos visto. Entonces, comulgo totalmente con lo que usted dice. Los grandes empresarios y los grandes corporativos tienen la obligación de seguir este tipo de cosas, pero miren, no hay uno que asustarse, así es la vida. Si lo hacen por interés económico, qué bueno, el caso es que se haga. Pero la verdad es que lo que nosotros detectamos es que las grandes empresas, las empresas internacionales, generalmente están relativamente bien, o pueden mejorar, pero pues ahí estás detrás de ellos, pero tienen algo. Tiene usted toda la razón. Por eso, hay otro punto, fíjense que esto de que el gobierno está sectorizado en los 3 niveles, hay cosas que le competen a uno y tú no te puedes meter a lo que le compete al Estado o al municipio. Sin embargo, la ley mexicana es fabulosa, ojalá y la siguiéramos siempre, ¿verdad? Es fabulosa, porque ahí prevé una relación entre los 3 niveles precisamente para llegar a este acuerdo común de cuidar a la sociedad, ¿no? Generalmente es difícil jalar a los municipios porque en lo que se organizan a los 3 años ya se tienen que ir, ¿no? Pero estas situaciones son cosas que debemos de trabajar todos. De hecho, mi presencia aquí este día, con mucha humildad lo digo, es tratar de empezar a hacer una reacción en cadena, pero no de una emergencia o de un accidente, sino de este tipo de ideas y de este tipo de cultura. Estoy muy orgulloso de ser regiomontano. Por tradición, esta ciudad siempre ha tratado de cuidar este tipo de aspecto, pero no debemos bajar la guardia. Debemos de seguir, se está complicando cada vez más las situaciones y es cierto, ahora los pequeños pueden causar una conflagración fuerte también. Una hielera te puede meter en un lío a unas colonias como no tienen idea. Y pues habría que hacer ese censo de hieleras y visitarlas y todo lo demás. De hecho sí se hace, pero bueno. Bien, no sé si contesté su pregunta, creo que ese es el camino y creo que los químicos tenemos una responsabilidad bien fuerte en este asunto. Digo, nosotros empezamos todo el asunto, ¿o no? Nosotros inventamos el DDT. Buenos días. Bueno, mi nombre es Gerardo Guerrero, estoy trabajando en Prepa 1 y en la Prepa 18 aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué tan factible es de que estos programas, ya sea coordinados por Profepa o alguna dependencia, puedan preparar, porque habló de capacitación, en algún caso de prevención, preparar a los bomberos, que yo conozco, al menos en lo que es aquí local, el Cuerpo de Bomberos, o quien la dirige en la operación, en este tipo de situaciones, por lo que no conocían, porque no están identificados los tanques o demás. Prevenir precisamente, que es lo que en México pues sería mucha ayuda, nos hacería mucha falta. Sí, cómo no. Mire,
Le voy a decir la verdad y no le estoy sacando la vuelta a la responsabilidad. Somos un número muy limitado de personas en Profepa. Si ustedes me preguntan cuántos son los inspectores de recursos naturales que tienen que ir a ver la tala inmoderada y el tráfico y tal, son 7. Si ustedes me preguntan cuánto es la planta industrial del Estado de Nuevo León, pues creo que la CAINTRA tiene registrados como 8,000. Somos 7 inspectores en industria. En auditoría ambiental somos 3. Cuenten con nosotros para generar capacitadores, porque no podemos estar... De hecho, hay un convenio ahora con la Universidad y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, nuestros queridos amigos y aliados, y lo digo muy sinceramente, en el cual podríamos enfocar muchas de estas cosas, pero, por Dios, las universidades en el Estado, y desde luego mi casa de estudio, tiene personal tan capacitado como para aventar para arriba. Es cuestión de organizarnos. No es indispensable que sea solamente la Profepa, no es necesario. Habemos mucha gente que podemos ayudar. Es cuestión de que alguien nos coordine y yo estoy totalmente seguro de que el grupo del doctor Fernández es más que suficiente para eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera agradecer mucho. La verdad, yo estuve en Anaversa, es difícil hablar de eso. Pido una disculpa si de repente me cambió la voz. Pero sí, después de 20 años, ahora sí puedo hablar un poco. Gracias. Bueno, pues a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, agradecemos la participación tan amable como siempre del químico Rogelio. Muchas gracias, químico. Gracias a todos.